Amigos televidentes, con ustedes, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy tenemos para ustedes a Marcos Guerra, artista dominicano sobresaliente, quien hablará con nosotros y con ustedes sobre arte, viaje, mística y cultura. Bienvenido, Marcos. Gracias, Jodal, y gracias, Fidel, por la invitación. A tu programa, Página Abierta con el Arte. Claro, soy un seguidor de su programa. Marcos es un invitado de nosotros. Sí. Es uno de los nuestros. Podría decirse que tiene una frecuencia. Él se va a Europa y cuando vuelve, cae aquí, como dice. Itinerante, viajero. Europa y esta vez Asia. No, sí. Que vamos a hablar de eso. Marcos, un artista regularmente tiene una trayectoria incidente cuando en él hay un rumbo fijo, o por lo menos una poética a seguir, a ver y al mismo tiempo a intensificar por su trabajo. Como tú eres un artista que piensa su arte en razón no solamente de técnicas o estrategias, en ti se ha dado un fenómeno de incidencia plural dentro de lo que se llama el marco de la cultura y la circulación del arte latinoamericano en el mundo, porque tú no te has quedado solamente en esta frontera, sino que tu barca ha ido a otros mares, mares estéticos sobre todo, mares que son ligados a una cultura visual que podemos decir que es incidente en el mundo transmoderno o tardomoderno, como muchos gustan en llamar. En ese sentido, sé que tú has estado fuera. Yo quisiera que tú le cuentes a los amigos televidentes cuál ha sido tu nueva aventura en este caso. Bueno, acabo de regresar de Camboya. Bueno, también pasé un mes entre Bruselas y París. Pero acabo de regresar de Camboya con muchísimas experiencias increíbles para mí. No tanto de la cultura del pueblo camboyano, sino de sus gentes. Ese budismo, como hace que la gente sea tan pacífica, tan gente. Esas cosas que hemos perdido aquí, que me han envuelto mucho. Me invitaron amigos de la Unión Europea que siempre me apoyan cuando lo mueven de un país a otro, coleccionan mi obra. Me invitan, hacen gestiones en los diferentes países y si aceptan las propuestas, bueno, me invitan y como ellos saben que yo siempre estoy listo para salir, porque nada más se necesita el anhelo de conocer, lo otro aparece. Sí, siempre aparece, suple, la vida suple. Sí, Sin duda. Es lo necesario. Esta vez tuve una exposición en Phnom Penh con el apoyo de los amigos de la Unión Phnom Penh Europea. es la capital de Phnom Camboya, Penh, del la reino capital de Camboya. Del reino de Camboya. Así se llama el país. En una casa de la cultura china, una casa de principios del siglo XIX, de unos comerciantes chinos que todavía está en pie. Una casa bellísima, del tiempo de la colonia francesa y eso, pero un lugar muy interesante. El nombre de la exposición era Caribbean Soul Fantasy and Mythology, porque quería, bueno, en Camboya, como podemos imaginar, se conoce, lo más cercano que ellos tienen a esta región geográfica es Cuba. Sí, claro, sí, claro. La Cuba y referencia, Haití. la referencia Cuba y inmediata. Haití. Haití no tanto, Caribeño, Haití no tanto, Qué raro, no tienen conocimiento, o sea, abordé gente de la... Sí. Yo no hablo Khmer, Tremendo. pero abordé gente y no. Inglés, Claro, no, inglés, porque yo te sí. voy a decir que a mí todo, cuando yo he estado en Europa siempre me han dicho, usted queda a Coté, A de Coté, Cuba, a Coté. o de Haití, Sí. En Porque este así, caso hay mapas, inclusive europeos, que solamente salen pues, Puerto Príncipe.
Sí. Sí, sí, como claro, referencia. no. O sea, de su lado de ellos, Puerto Príncipe, Sí, no claro. hacen referencia a la isla o isla del Omiten, español. sí, claro. Pero que Como no si no era, existiera. no era en Europa, era Era en el oriente. En el oriente, sí. y se conoce Desinformación. Cuba por esa trayectoria que tiene ese pueblo. Y No, y esa- Cuba tiene una presencia en el mundo. Claro, claro. Además, acuérdate que por ahí habían sistemas afines a Políticos. También, políticos. esa es otra cosa. Entonces lo conocen la tierra. Entonces quería mostrar al pueblo de que pertenezco como, como una cultura general. Por eso el nombre de la exposición. El nombre de la exposición en español es Alma, Caribeña. Fantasía y Mitología Mitología caribeña. Sí, Sí. alma caribeña. Alma caribeña. Caribbean Sí, Soul. y esos elementos, precisamente, poéticos incluso, una buena selección para presentar tu obra, Exacto. o una parte, una muestra representativa de tu obra o de tu nueva producción. Alma, fantasía y mitología del Caribe. Sí, porque eres un mitología artista del Caribe. caribeño con vocación universal. Exacto. Y viajero entusiasta, ¿no? El nombre lo coordiné con el amigo que me invitó, Francisco Sanabia, un buen amigo que tengo, que ya me ha invitado a otras partes. Es dominicano, casado con una europea belga, su esposa Verónica, que son gente que apoya mucho Tus esto. amigos. Sí, no, pero apoya, Francisco apoya mucho El arte, el arte Sí, dominicano. donde quiera que va, Sí. hay un espacio, inclusive en su hogar siempre hace fiestas que refieren a la cultura dominicana. Cultura, sí. Una basat. Ahí. Una especie de Exacto. embajador. Cada vez que lo muevan a un sitio, la gente conoce un poco más de la República Dominicana y eso es excelente. Sí, Sí, porque tenemos embajadores que no son embajadores nombrados, pero realizan una el tarea. trabajo. El real, trabajo, la el función. el trabajo sin cobro. real. Sí. Sí, el trabajo real de difusión de nuestra cultura y nuestros valores en el mundo. Yo creo que cuando cobran se acomodan, los que no cobran que Sí, tienen es cierto. vocación. Sí, Marcos, hay algo que me atrae la atención en esta exposición y es lo de esa fantasía ligado a la mitología, porque esa fantasía está ligada a lo que se llama lo fantástico, ¿no es así? Exacto. No es una fantasía en el sentido literal No, de la claro, palabra, sí. va más allá. Y esa mitología que tú has explorado en estos momentos de tu creación, ¿refiere a lo taíno, a lo africano? ¿A qué refiere? ¿A qué tipo de origen refiere esa mitología? Bueno, en tu tiene posición? no influencia, tiene investigación de la mitología taína con esos seres bellísimos como la ciguapa y eso. Pero yo creo que hasta una mitología moderna de lo que somos, o sea, esos mitos que creamos para Los poder, mitos. para poder sobrevivir en este espacio bellísimo, pero con tantas precariedades y salir hacia adelante. Creamos mitología cada día. Sí, sí. En tu plástica siempre está presente, y así lo has dicho, en tu poética, es una búsqueda de signos y símbolos universales, ¿no? exacto. Y también los signos y los Si símbolos tú ves la nuestros. caligrafía de las obras ahora, todas tienen un punto común que da paso a la fantasía. La fantasía, sí. Y el alma de lo que es la espontaneidad, el color, la inquietud del ente caribeño, de lo que somos nosotros. No, porque indudablemente esas raíces presentifican lo que se llama un universo. Y ese universo indudablemente es significativo. Por eso, porque además de que cuando se habla de mitología, en el caso nuestro, se está hablando también de un imaginario de los orígenes. Cada artista tiene su forma de plasmarlo. Entonces, en ese sentido, tú llevaste lo que se llama un conjunto iconográfico. Por eso te preguntaba, porque sé que si tú estás ligado a eso, también es posible que tú hayas en algún momento interpretado la mitología camboyana, ¿no? Porque fíjate que ahí también está ese ancor, esos tesoros Sí, ancor, sí. de arte que han sido incluso reproducidos y reinterpretados por artistas no solamente caribeños, sino hasta africanos, árabes. Exacto. Porque esa imaginería, esa iconografía es ya universal. Exacto. Entonces esos son tesoros que nos pertenecen a todos. Y pensaba yo, digo, a lo mejor, quién sabe si Marcos también entró en ese No, camino. porque la exposición estaba Orientada al Caribe. orientada al Caribe, al conocimiento. al sí, sí. conocimiento Y ahí va, difundido en no, Asia. por supuesto, a partir de Pero- esa visita tú te puedes inspirar. No, me puedo, no, ya empecé. Ya empezaste a trabajar con los Dejé mitos. una obra ya con unos monjes Sí. y Angkor Wat. Eso es impresionante. por eso sí, es que yo debemos digo, hablar un ya poquito. ya sí. dejé una obra. Ya. Dejaste una. Y empecé algo. ¿Cuál fue la percepción del público en general, de la gente que fue a tu exposición, sobre este artista caribeño, viajante, itinerante en Camboya, un lugar tan lejano y tan remoto, tan distante, ¿no?
un país del sudeste asiático, de la Sí. Indochina. Nos gustaría saber cuáles Sí. fueron las respuestas Sí. humanas frente a lo que tú expusiste. Bueno, como ustedes pueden ver, me apoyaron mucho porque caló la exposición, por eso hay prensa. No, Sí. no tengo todos aquí, porque otros salieron después que regresé a Bruselas. Pero tuvo una vasta difusión, no solamente en prensa, sino en los medios radiales y televisivos. No me gusta excluir. La exposición no me gusta hacerlo solamente para el público europeo, que es vasto, que son los que trabajan allá. Me gusta también que visite el camboyano. Los gemeres Sí, o los gemeres, camboyanos los fueron a la gemeres, exposición sí, también, ¿no? sí fueron, la gente, fueron, la gente claro, más, fueron, ¿no? fueron. La gente de la cultura, del arte. Fue Sí. muy interesante, desde el día de la inauguración recibió muchas visitas. Sí. Fue un éxito en la parte comercial, económica también. También, por Fue un supuesto, éxito. Eso indica que la exposición más o menos le interesó a la gente. O sea, que vendiste cuadros, que te compraron vendí cuadros. piezas, sí. Piezas, sí. Pero lo más importante que vendí fue el que ellos sepan que existe un pueblo muy noble de esta parte del mundo, que es el pueblo dominicano, que también se preocupa por lo que es la cultura universal. Eso fue el mensaje más interesante. Muy bueno. Odalis, yo no sé, porque como tú eres tan, esa obsesión tuya por la memoria, que yo no sé si alabarte o reprocharte. Tú eres un hombre de registro siempre, y como eres también artista, crítico de arte, de las artes visuales, las artes plásticas. No sé si Marcos es nuestro primer artista visual que visita Camboya. No sé si Silvano Lora estuvo por allá, que fue tan itinerante. Silvano estuvo en Camboya. Estuvo por ahí, por Vietnam. Pero tú debes ser uno de los pocos Sí. artistas que ha ido tan lejos, ¿no? O sea, que ha entrado en contacto con un público Sí. que de todas maneras Eso es interesante para el le registro. sí. le es distante como espiritualidad. Porque Sí. lo importante es, no es que tú realices una exposición, por ejemplo, en Dakar, que tú has estado ahí. Sí. Incluso, es que O en Tanzania. ¿qué produce el hecho de que Sí. tú hayas llegado hasta ahí mediante el intercontacto cultural? Porque sobre todo ahí no se llega solamente por el hecho de que yo viajé allí, sino porque hay unas relaciones previas y además hay un contacto entre críticos, galeristas, ¿qué te digo yo? Coleccionistas, porque la presencia de un artista nuestro en el mundo de hoy no se debe solamente a que él haga su arte bien o no lo haga bien. O a que tenga talento. O a que tenga Además, talento. no, 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 eso no. ya Hay- no es sí. sino Hay mediaciones. el hecho El de que haya mercadeo, podido, Sí. de que haya podido llegar allí mediante un conocimiento y reconocimiento de su obra. Lo que yo veo es que ahí Marcos va de Bruselas a Camboya, pero va realmente porque hay un contacto y un trabajo previo. Del primer mundo al tercer mundo. Claro. Es interesante O eso. o Un el país como nosotros. O el subcontinente. Sí. Sí, porque estamos hablando de otras Asias, otros orientes. No el mundo Y ahí- desarrollado. Y ahí hay realmente un mundo de la vida que se expresa en lo Mundo por cotidiano. descubrir, sí. A mí me gustaría saber, por ejemplo, tu relación con el pueblo, porque tú estuviste ahí, pero tú no estuviste solamente en la galería. Tuviste, por ejemplo, lugares, tú visitaste restaurantes, pueblos, viste chicas, viste muchas cosas. O sea, ¿qué te digo yo? ¿Cómo? Sí, las camboyanas son hermosas. La comunicación, aparte de que, claro, yo sé que tú lo haces en inglés o en otra lengua, pero te quiero decir que hay una comunicación humana. ¿Cómo es ese pueblo desde el punto de vista de ese intercontacto? Ok, tú sabes que son culturas ancestrales, Claro, muy claro. antiguas, con influencia de muchas tribus. En este caso, la que predomina en Camboya es la Jemer. Pero son como tienen tanto tiempo y son culturas con tantas tradiciones, es fácil llegar. Acuérdate que ellos cultivan mucho la parte espiritual, porque la población en un 80% Es budista. es budista. Sí. Entonces, a veces ni las palabras son necesarias. Sí, A veces ni las exacto. palabras, porque tienen Una cultura gestual una también. cultura gestual, Que el exactamente. cuerpo es muy importante. Mira Exacto. esos detalles. Sí, aquí hay fotos de la ciudad. De esas fotos, el CD tiene obras tiene fotos muy interesantes de todos los aspectos, inclusive de los templos, de la región de Angkor. Los templos ancorianos, sí, budistas. Sí. Sí. Y la arquitectura monumental. Monumental, excavada que es en muy roca. Déjame conocida. decirte que es la edificación de culto más grande hecha por el hombre hasta hoy.
se comenzó a realizar esa belleza, ese complejo de templos. Mira, esa obra fue la que dejé allá. Tú ves Angkor Wat allá, tiene una cayena, tiene Ganesha y tiene 3 monjes. Hay un intercontacto ahí. Esa obra fue concebida ya y tú ves la entidad que se ve como que es etérea. Tiene un brillo, algo que la hace más sublime a los monjes. Sí, pero el fantástico y el alma está presente. Exacto. Ahí. Entonces hay una cayena del lado derecho que le da que representa esa fusión de eso que yo aprendí junto con mi cultura. Y ese templo que se ve allá atrás es de Angkor Wat, que es el más importante. Uno de los más. Inclusive en el Imperio Gemer fue la capital. Sí, del Imperio Gemer. En el esplendor del Imperio Gemer fue la capital. El templo mismo de Angkor Wat. Bueno, eso es una maravilla. Era el sitio de gobierno. Es una obra arquitectónica. No, sobre eso, maestra. yo le sugiero que hablemos sobre ese particular en nuestro próximo segmento. Estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con el artista Marcos Guerra. Dalí, pensando yo que este programa bien podría llamarse Nuestra Artista en Camboya. El de hoy, sí, ¿no? De hecho, ese es el contenido y lo importante es que todo esto que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, porque los amigos, este es un programa que no es nada más para nosotros hablar entre nosotros. No. Es para hablar con el amigo televidente, para que también vaya viendo que los cuadros culturales, en el sentido socio-artístico de la palabra, también engendran imágenes. Si se puede ver, mira, por ejemplo, sé que en esta ocasión nuestros amables televidentes están viendo algo diferente. Exacto. Pues entonces lo acompañamos con imágenes y con la ayuda del maestro familia vamos a seguir viendo muchos tópicos importantes. Sí, mira una Virgen de la Altagracia que quise llevar como un pueblo altamente creyente y devoto No, pero esa Virgen es un poco davinciana. Tiene un código la Virgen. Tiene un código. Y tú ves que el Maestro Jesús lo puso en un automóvil para darle una modernidad. Exacto. Pero es muy interesante que la llevé, quedó allá porque me acompañó. Me ayudó a entrar. Un momento de suerte. El culto mariano. Pero me ayudó a entrar a donde esas entidades, o sea, donde hay otras entidades que son los que Por supuesto. se les rinden culto ahí. Entonces quise hacer esa. Y nuestra Virgen entre las deidades claro, asiáticas. Claro. Sí. Tus amigos. Sí, ese es el embajador de la Unión Europea en Camboya. Sí. Y estos son personas que visitaron la exposición. Sí. Pero me gustaría que fuera un poco más adelante para que vieran las... Sí, no, el maestro le va a adelantar. Ese es el embajador de Cuba ya que fue a apoyarme, el señor de la camisa roja. Sí, los cubanos siempre atentos cuando uno los invita. Siempre me he dado cuenta, donde quiera que voy, tú invitas a ese Francisco Sanabria, mi amigo y mentor siempre de esos viajes largos. Cuando tú invitas a las embajadas o menciones diplomáticas de otros países, que siempre me interesa para que conozca que uno va haciendo un trabajo, siempre los cubanos están ahí, siempre van a apoyar. Sí. Eso siempre ha sido, hay mucha presencia en el mundo y se han destacado por eso. Y también con las iniciativas culturales y artísticas. Siempre. Sí, un aspecto que te quiero preguntar a propósito de este manjar de, yo diría, imágenes míticas, pero además de la misma exposición como tal. Esta exposición estuvo también organizada en base a las relaciones diplomáticas, como sabemos, pero ella tiene que tener una particularidad, que es el hecho de que un artista caribeño
allí muestre su obra para que se establezca un intercontacto cultural. O sea, ¿cómo lee esa cultura, nuestra cultura? Entendiendo que la cultura somos los hombres, ¿no? Somos los individuos. La cultura no son solamente las obras de arte o los monumentos, sino... y ese contacto indudablemente ayuda a conocer. Mira, me gustó mucho la imagen de un mercado que vi. Sí. Porque los mercados traducen también en lo que Esa es el hombre ese es común. la vida diaria. en un interior de un templo budista que hay. Sí, eso, sí, pero me gustaría que tú nos digas también lo del mercado. Exacto. Aquel. Sí. Esto es más conocido indudablemente en Occidente, porque esto es lo prototipal. Pero en lo popular, ¿cómo se comporta? En los mercados se conjuga algo interesante que es, o sea, dos pilares de la vida misma, que es el humano y el alimento. Exacto. Eso tiene una trascendencia increíble. Los camboyanos, como me di cuenta, y como los asiáticos, comen varias veces al día, poca cantidad, hacen un ritual bellísimo. En su sitio de trabajo, no se despegan en su sitio de trabajo. Sí. Hacen un break Una pausa. y le rinden culto a ese alimento y comen. Desde ahí, desde que tú empiezas a verlos y ves esa cantidad inmensa de frutas, de vegetales, no conocidas por mí, exotiquísimas. Exóticas. No solamente los vegetales, animales exóticos. Yo comí grillo, gusano. Ay, o sea, me puse en el ambiente porque la me carne, encanta. Esos fritos que venden. Sí. Lo de la carne no es muy... o ellos tienen esa adherencia a la carne, como nosotros. Hervida y no mucha cantidad. Y no mucha. Preparan unos platos increíbles con especias. Es igual que la comida india, lo más rico que hay en el mundo. Sí. En menú, con un restaurante indio y hay una tercera parte de lo que es su gastronomía. Exacto. Hay cantidades de platos, de arroces, todo con especias, flores. No hay que olvidar que el budismo le llegó de la India, Claro, a Indochina, ¿no? Exacto. Entonces, ver la gente en su cotidianidad, tú ves. Sí. Que van al mercado a suplir su canasta para cocinar. Pero en el mismo mercado hay espacios para comer. Para comer, exacto. Exacto, para comer, para compartir. Y como te dije, a veces la palabra no es tan necesaria porque es que cultivan la espiritualidad. Y hay veces que hay gestualmente tú te comunicas. Sin embargo, los asiáticos, por lo menos para nosotros. Este es el Museo Nacional de Historia de Phnom De Penh. historia. De Phnom Penh, la capital. Sí, una edificación bellísima. Sin embargo, tú estuviste en la ciudad de Siem Reap. Sí, estuve en Siem Reap porque en Siem Reap... Ahí está el templo de Angkor. Angkor Wat. Siem Reap es la capital Sí. que rige ese distrito, pero Sí. Angkor Wat, Angkor Wat, Wat es un templo, Un templo, sí. que es el más grande y como era el regente de la política y donde vivía el monarca Sí. del Imperio Khmer en su esplendor, Sí. desde los siglos 9 al 14, 15. Esa es la importancia. Inclusive han filmado varias películas ahí, Sí. la Tomb Raider. Sí. Hay otro Angkor también, bueno, están otras ciudades. No, sí, pero Angkor es la Wat, región. Wat, sí. La región, Sí. sí. La región de Angkor. No, te preguntaba que los asiáticos... Tú sabes que tiene alrededor de descubierto ya de 200 o 300 templos y queda la mitad porque hay una selva vasta que todavía no han explorado porque hay un problema de minas. ¿Sabes? El De la Camboya guerra, creo que es el segundo país, no sé si es Vietnam o Camboya, uno de los dos, el primero y después el segundo, con la mayor cantidad de minas antipersonas todavía en el sitio. Tú ves. Eso se debe a Eso te los rompe el estragos, alma sí. cuando tú caminas en el Sí. mismo Siem Reap. Sí. Que tú ves muchos hombres mutilados que fueron soldados, que gente normal, campesinos que caminan mutilados. Eso te da o sea, lo que llega el hombre a hacerle al hombre. Es increíble eso, pero en esa zona donde están los templos todavía quedan muchas minas. Entonces hay una labor ahora de ubicación y detonación de las minas sí. en el sitio, y por eso va un poco lento Eso viene del pronto periodo de la guerra de Vietnam, Sí, exacto. desde Claro, antes, en claro, Indochina, no, pero- recordemos la guerra de Indochina, No, porque es la una guerra de zona. independencia, y también del periodo de Pol Pot, tristemente, el infaustamente célebre Pol Pot, el de los Inclusive- autores de los killing films, de los campos de Killing Field, exterminio. yo lo visité, Sí. una reverencia increíble, te lo dicen los letreros, porque extraoficialmente las estadísticas son algunos 3 millones de camboyanos que mataron.
Pero hay un mausoleo ahí, cuando tú En llegas. Chowen-uk, sí. Sí, cuando tú llegas, exactamente. Cuando tú llegas, Memorial. hay un mausoleo, Sí, un memorial. sí, un en mausoleo, esa sí. finca, Sí. en Killing Field, donde mataron a la gente, que Killing Fields, hay un mausoleo lleno de cráneos. Cráneos, sí. O sea, en homenaje, en celebración. En homenaje, sí. Lo que descubrieron ahí, lo que enterraron ahí, claro. lo pusieron en ese mausoleo y se ve esa cosa impresionante que te hace a veces acordarte de que la vida es una cosa. Hay un tan artista efímera. camboyano que se inspiró en esto con una fotografía cerca del campo de exterminio y del genocidio de Pol Pot y del Khmer Rouge o los Khmeres Rojos, que es uno de los grandes genocidios de la historia, de la historia contemporánea. Pol Pot gobernó del 75 al 79 en Camboya y luego entró el ejército vietnamita y lo desplazó, ¿no? Pues Camboya ha sufrido, eso de las minas viene por toda la historia de cruenta guerra, de la guerra de Vietnam y también la invasión. Y Viste, son personas que viven en las vacaciones. Esa tú lo has visto me imagino, en los documentales que hacen de China, que hacen de Vietnam. Ellos viven ahí, esa es su casa, son pescadores. Pescadores, exacto. Y se movilizan de un lado a otro. No, yo lo que te decía ahorita, volviendo a la pregunta, es que nosotros tenemos la idea de que los asiáticos, tal vez en un lugar común, son gente cerrada, muy introvertido. Y no son tan abiertos como, por supuesto. No, ellos tienen sus niveles, lo que pasa Tienen es que sus niveles, la apertura de ellos es diferente sí, a la de nosotros. sí. Es a lo mejor se nos antoja más fría, Sí. pero no es que sea fría, No, en no. su cultura tiene un significado. Tiene otra, sí. Otro significado. Exacto, pero déjame decirte que este pueblo en particular, el camboyano, es muy, muy abierto. Sí, Sí, yo creo que más con los chinos. sí. Sí, son... Tú sabes, interesante que la cultura camboyana se ha mantenido en una ascensión permanente con otras culturas, la influencia y avasallante de culturas como la china, la vietnamita y tal. Sí, que y han son tenido que dominantes. luchar, Sí, son que han dominantes. querido dominar y han tenido que mantener esa identidad La nacional. identidad. Inclusive... El budismo Theravada, por ejemplo, esa versión del budismo que ellos practican, Que es el lo- 80% de la población. Eso te quería preguntar, Sí. ¿cómo tú ves la incidencia, por ejemplo, de Occidente allí? Principalmente en el marco más regional, yo diría que en el marco más local, rural, hay una penetración violenta, postcapitalista, occidental. La gente quiere parecerse, como En términos dicen, culturales. a los Estados Unidos, a Europa, a Francia. ¿Cómo permanecen ellos entre sus raíces y el contacto con Occidente? Sí, es muy difícil someter a culturas tan antiguas a modas. Con todo y que fueron colonia de Francia, casi nadie habla francés. Sí, un dato Interesante importante. el periodo del protectorado francés. Claro, Sí, pero casi nadie habla francés. nadie habla Entonces, ellos disfrutan, inclusive de comidas rápidas y franquicias. Hablan europeas. Khmer. Sí, Khmer. Khmer, En que su es mayoría, camboyano. y inglés, que es una lengua. No, ya, un esa poco es la más coiné. baja. Sí. Pero que te resulta extraño, porque Sí. todavía tiene mucha presencia los franceses en Camboya, ingleses también. Entonces te resulta extraño y yo entiendo por ahí que debe ser No, pero- ese arraigo que tienen a su cultura. Es muy, muy difícil porque son culturas milenarias. Pero como- aquí tuvimos 22 años gobernados por Haití. Haití. Y aquí poca gente hablaba Poca como francés. los griegos por los otomanos. Y los también. griegos por los otomanos. Exacto. Sí, sí. Sí, sin Exacto. embargo, O sea hay que- otros fenómenos, parece que no penetró tanto, sin embargo, el No, hasta inglés el en día la de India hoy- sí. No, en todas partes, pero que por allí ejemplo, sí. la India no, claro, pero en la Es India diferente, sí. se conoce porque, ¿qué te digo yo? Inglaterra hizo un Y trabajo. el inglés era el idioma de entendimiento de Claro, diversas el etnias. común. Indias, sí. Sí, porque donde hay tantas, o sea, está el sánscrito, Sí. pero hay Claro. muchos dialectos. Otros Entonces, Sí, me pero ya imagino ese que- para la lengua culta, sí, especializada. pero me imagino que por eso el inglés. Además, hay muchos indios que iban a Inglaterra mucho más que camboyanos a Francia. Claro, exacto. O El- sea, que había un el- intercontacto. sí, En el sí, caso claro. de Inglaterra, Sí. hubo más intercontacto. Incluso la mayoría de los grandes intelectuales se formó en Inglaterra. Exacto. Fíjate. Ahora te voy a decir algo que noté. Es uno de los países, junto a Vietnam también, tercermundista, como los catalogan, igual que nosotros, que tiene una economía muy pujante. Sí. O sea, yo no entendí nunca, hablando con la gente,
ese rezo que hay aquí cada día, que esto está malo, que la Sí. cosa, que espérate, que no me... No entendí eso. La gente trabaja Trabaja. desde el alba hasta... La moneda es el riel y es una de las economías Hasta la- emergentes, la llamada Sí. el Pero concepto se de nota, economías emergentes. Pero se nota, Sí. mira esa foto muy interesante, esa Sí. en Angkor Wat. En Angkor Pero Wat. se nota el desenvolvimiento, se nota la gente, se nota cómo circula. Que hay una dinámica, Sí, un hay una circulante. dinámica. Pero Cada- eso es típico de o los sea, asiáticos, me dijo, ¿no? Esa laboriosidad, sí, me no dijo- es exclusiva de los camboyanos. Mira, Angkor Wat. Y me Sí. dijo Francisco, que mi amigo, que tiene ya 2 años allá, que cualquier persona con un ingreso mediano puede tener un motor, entonces tú ves las calles llenas de motores. Eso dinamiza la economía porque la gente se mueve, tiene capacidad de movimiento. Ahora, como vuelvo y te digo, tú vas a los sitios de trabajo, si es un mercado, si es alguien que vende alimentos en la calle, si es toda la gente en su sitio de trabajo, no sé, 8, 10, 15 horas consecutivamente. Ahora, hay algo interesante después. A partir de las 6 de la tarde, cambia el país entero, la gente sale a consumir en sus motores, a pasear. Es una cosa muy interesante cuando tú ves cómo se transforma el país. Como me dijo un amigo que vive allá, que es un país que cobra una vida por la noche, de prima tarde, noche. Sí. Sobre eso vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Enfócame en Google. Marcos, hay algo que me llamó la atención en tu relato e impresión de vida allí. Por ejemplo, tú sabes que en nuestros países el auto, el vehículo, es algo que incide incluso hasta ecológicamente. Exacto. El medio de transporte en un país es importante porque desde ahí tú puedes medir lo que se llama la movilidad y la dinámica misma. Y tú me hablaste de que allá, hablaste de la palabra motor, pero no me hablaste de carros, guagua, autobús. No, me imagino que tendrán, pero no. Vi que tú le diste como más importancia a esto, a la bicicleta, y como sabemos que por China Sí. o por todo el Oriente eso es un medio importante. ¿Cómo es el transporte allí? Es un caos, porque Claro. hay una cantidad increíble, pero un caos bellísimo. Es como un desorden. ¿Un caos como el nuestro? Es un como el yo nuestro le no. dije a un amigo que si No que se compara. que si los camboyanos fueran dominicanos hubieran muerto cada día. Cada Porque día. ellos Sí. es un conglomerado, pero como son pacíficos, gente pacífica, no, o sea, no discuten si fuese aquí, me imagino yo. Bueno, eso no es el tema, no vamos a pensar eso. Sí, pero- eso es tan interesante lo del motor, que Exacto. inclusive para citarte un caso, ellos simplificaron un poco eso, porque hay un taxi que es un motor con una cabina que se llama Tok Tok, Toc, toc. que eso carga 5 o 6 personas. ¿Cómo se verá? Toc, toc. Ellos inventaron un sistema, le adaptan un sistema de enfriamiento para que el motor no se caliente porque tira una capacidad de fuerza que a lo mejor no está diseñado el motor para eso. Pero eso es tan interesante lo de los motores, que no solamente mi amigo y su esposa tienen su vehículo, pero usan un motor para ella ir a su embajada a trabajar. Que el mismo embajador de la Unión Europea tiene su motor, Tiene su aunque, motor. aunque tenga su vehículo asignado. Exacto. Sí. Porque otra cosa que es interesante, Sí. no hay ese nivel de violencia que hay aquí. Entonces, yo salía de noche, la casa está muy céntrica, y yo salía, si me daba deseo de salir a caminar un poco a la 1 de la mañana. La seguridad ciudadana, por ejemplo. No hay ese tipo de... Tú no tenías temor de que te inseguridad. atracaran. No se siente. No se Bueno, siente. cuando tú vas a los sitios, cuando tú vas a un país nuevo, tú investigas. Claro. Aunque como yo no pretendo de nada, yo camino en Tegucigalpa, que yo estaba en una exposición, que me invitaron y me encantó esa experiencia.
en Honduras, me pusieron la cabeza así, Sí, te pero, mandó pero ya hay más delincuencia, sí, más pero violencia. eso no me iba a impedir a mí de que yo Ah, no, conociera no. esa ciudad. Están los ¿Qué maras. tú haces? Bueno, te vuelve un local porque ¿qué parezco yo? Ah, no, Te lo claro. paren con un Claro, tú Armani. no, o sea, vos tú te Exacto, pones- exacto. Sí, pero por ejemplo, en Guatemala, por experiencia de muchos amigos, ya a las 6 de la tarde, a la gente el que te invita te dice, no puede salir. No, A no, menos lo que no cierto es que las capitales, grandes capitales Claro. latinoamericanas se han vuelto violentas Sí, y peligrosas. pero te Sí. quería decir, muchas de te ellas. quería decir que hay una indumentaria, o sea, tú te pones un pantalón normal, Normal, no te pones un aparato de fotográfico Sí. vistoso, tú Prendas. pasas como una gente. Pero tú no caminabas pasa- libremente por la No, calle. no te hablé de Tegucigalpa. Ahora, en No, no, Camboya, en si el tú caso de caminas Camboya, sí. a cualquier hora, no Cualquier hay hora. ese nivel de violencia. No presentas tanto Inclusive peligro. tú ves los diarios, aunque tú no sepas el idioma, aunque hay diarios en inglés y en francés, tú ves las imágenes y tú ves muchos templos de Buda, manifestaciones a lo mejor, porque cuando yo llegué había un percance porque el ministro nuevo tiene como continuidad, entonces la gente Sí. del Henson, otro partido, sí, había un problemita político, pero inclusive así tú no, a nivel ciudadano, la seguridad tuya como persona, tú no sientes eso. ¿Y las túnicas color naranja solo se ven en Angkor o también en la ciudad? No, ese es el color hay los dos- monjes, sí. sí, de los monjes. No solo en Angkor, no. Pero ves monjes en la ciudad. normal, Claro que sí, en claro todas que sí, partes. porque debe haber. Yo, en cada sector que me moví, hay de 3 a 4 pagodas. Sí, la pagoda. Sí. El memorial que mencionaste exacto. a las víctimas es una estupa. Sí, una estupa. El Inclusive memorial cuando a yo, las víctimas de Pol Pot. el día de la exposición, yo fui a un templo budista y para que un monje me diera su bendición, unos mantras interesantes, porque yo soy creyente también, entonces Sí. yo respeto eso, esa entidades que ellos veneran ahí, Sí, me tu dieron respeto. el permiso y entonces me gusta, hice simbólicamente ese gesto y me encantó. Son muy abiertos, o sea, tú le solicitas, inclusive sin tú ser budista, no te cuestiona como en otros sitios que yo he estado, como en el Monte Santo en Grecia, que es el bastión, que es como el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa, que es Estuviste en Athos. Sí, en Athos, exacto, sí. sí. Estuve, En Monte Athos. estuve 3 días, que hay una cosa bellísima. Yo conozco Porque eso, eso. tú lo Yo he conoces. ido a Athos, Bueno, sí. tuve que quedarme atrás en las ceremonias, porque yo fui en la Semana Santa Ortodoxa. Ah, eso y es muy rígido, sí, desde la alimentación Todo. hasta los cánticos y rezos cada día. Pero al ellos suponer que yo soy católico, soy cristiano, ellos suponen. Pero el hecho de ser católico me toca otra jerarquía dentro de la ortodoxia. Sí, Entonces yo sí. tenía Sí. en este caso no funciona eso. Tú vas a los templos, los monjes son muy abiertos, son como cultivan tanto esas energías interiores y esa paz que tienen. Sus problemas son de otro tipo, no existenciales. Sí, Entonces, porque el catolicismo y lo ortodoxo Sí. tienen variantes. sí, igual que el copto, funcionan las Sí, tres. pero más en Egipto que allí. Sí, funcionan las tres, tienen cosas en común, pero tienen diferencias. Ese budismo tiene esa apertura precisamente. Sí, ellos esa tienen- aceptación. Exacto, o sea, ellos te ven como un humano y tú puedes hablar y conversar y nunca me preguntó qué religión tú eres, que no, o sea, no, van más allá porque de verdad que cultivan mucho la parte interior que no tiene que ver nada con la materia y son muy subliminales. Sí. Y la tradición mística, sobre claro, todo, claro. que es importante ahí en ese. Además de que el budismo no es solamente una religión, es también una filosofía de vida. No es La religión, práctica. no La es una práctica. religión, ellos no le dicen religión, No lo es llaman una así, filosofía de vida como tú Sí, una filosofía de vida, Inclusive- más que una religión. Inclusive Gautama decía que no era No una se religión. fundó una religión. Como entendemos, Sí, institucional, jerarquizada, como las exacto. que conocemos. ¿no? Exacto. Sí. Marcos, volviendo ahora a algo que me parece importante, luego de este viaje, podemos decir que exitoso tuyo allí en Camboya, ¿qué proyectos te sugiere esta experiencia para el próximo año? Voy a preparar, no, tomé apuntes, anotaciones, compré varios elementos. Estoy preparando, o voy a comenzar a preparar algo sobre esa cultura jemer.
Gemer, Inspirado, sí, te Gemer, inspiró. budista, hinduista, porque tú sabes que la religión, el budismo también tiene influencia hinduista. Claro, El claro. camboyano. El oriente está presente ahí. Pero en ¿no? Camboya sí, porque varias veces en Angkor Wat hubo influencia directa del budismo o el hinduismo. Se ven las esculturas. Exacto. Las esculturas revelan eso. Revelan de una manera. Exacto, entonces estoy preparando la idea y cuando esté lista, bueno, eso se toma un tiempo. No, claro, no, Cuando pero esté te lista, preguntaba. entonces quiero ver dónde, a lo mejor estoy haciendo gestiones para hacer una muestra en Nueva York. A lo mejor sea esa que vaya, para que tenga un poco más de dimensión. Sí, sin duda, es un viaje, largo viaje, termina Corona del Año con un viaje exitoso y toda una experiencia vital. El viaje es muy largo. Inspirador también, sobre todo inspirador, Odalis. Sí. Una experiencia humana y cultural y artística enriquecedora, estética y humana, ¿no? Pero inspiradora también. Sí. Algo interesante, el viaje es largo, sí. Pero la línea Thai Airlines, oye, pero qué servicio. Esa es tailandesa. Qué cosa tan elegante. La línea tailandesa. Sí, porque en esa fue que fui hasta Bangkok. Sí. Y en Bangkok, sí, porque 14 horas hasta Bangkok. Tailandia y Camboya son limítrofes. Y en Bangkok, 3 horas esperando el otro avión que me llevó a Phnom Penh, 2 horas y media, algo así. Pero qué servicio, qué gente que trabaja, que te distingue, tú te sientes cómodo. O sea, es un largo, pero esas azafatas con esa cultura Thai, eso es una cosa impresionante. Marcos, no hemos mencionado uno de los conjuntos culturales y vivos artísticos más importantes de Asia, que es el Ballet Real de Camboya. Es famoso ese ballet. Déjame decir. Con esas danzarinas preciosas. Sí. Ese ballet y el coro también, el coro del Ballet Real de Camboya, el coro del Palacio Real de Camboya. Hay un disco de Pat Metheny, uno de los grandes artistas, músicos de jazz, el guitarrista, del año 92 que se llama Secret Story, que utiliza ahí una parte, que hay un coro, el coro camboyano, del Palacio Real, y es una belleza, sin igual. El Palacio Real lo visité, tengo que decirte que parece algo como de las 1001 noches, o sea, en versión asiática, la edificación. Sí. Te transporta como a un mundo surreal. Esas edificaciones camboyanas, basadas en eso que hablamos, hinduismo y budismo, son increíbles. Son cada detalle con un esmero y dedicación a cada detalle, cada talla de madera, esos techos, es una cosa muy... Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Camboya. ¿Es una representación consular o cómo se le llama? No, me dijo alguien que había un cónsul, no sé si es honorario, me imagino, en Tailandia, en Bangkok. Dominicano, no sé. Sí, dominicano. Hay un consulado, lo que no sé si es honorario, pero hay un consulado en Bangkok. Hay algo que también me interesa preguntarte. Tus planes aquí en la República Dominicana para el próximo año, porque ya estamos a la vuelta de la esquina. Y entonces ya un artista como tú, que tiene su propia disciplina, seguro que está pensando no solamente el mundo multicultural, sino el mundo propio, local, donde tú te desenvuelves también como artista reconocido en una generación que es la que era o estaba a la vuelta del milenio, pero que ya estamos en el milenio. Aquí, ¿qué tú piensas hacer así como experiencia? Bueno, me gustaría eso mismo, mostrar esas obras que estoy comenzando ya a concebir de esta experiencia. Pero voy a ver, estoy pensando hacer una exposición de fotografías de Camboya, porque tengo 3,000 y pico de fotografías. No soy fotógrafo, ni privo de eso. No, pero tengo el ojo. Incursionar en la fotografía. No tanto incursionar, tengo el ojo porque la fotografía es composición. Claro. El aparato después decide. Eso, la composición que me ha dado la virtud de Pero quieres mostrar lo que viste y lo que fotografiaste. El documento. Dejar un registro. Yo hice una exposición de fotografía interesante del Sinaí en el Museo Árabe de La Habana. Y fue muy exitoso. Por eso te pregunto, porque yo sé que tú has incursionado de una u otra manera. Entonces ahora voy a hacer una selección aquí, quiero tener un espacio que sea visitado por muchas personas, inclusive niños de escuela, colegios y qué sé yo, porque hay fotos muy buenas que hablan, te transportan ahí, porque 1 mes y 2 semanas es mucho tiempo, tú ves. Sí, y desde que amanecía yo cogía mi cámara y salía a la calle a caminar. Se fue una intensa, ¿no? Sí, muy intenso, muy intenso. Y como el clima es como aquí,
El clima es muy similar aquí. Cálido. Inclusive allá vi yo trinitarias y muchas plantas que nosotros Tropicales, tenemos sí. aquí que a veces me transportaban Planta tropical. aquí La fauna y la sí. flora deben ser. Sí, muy- la vegetación muy exuberante. parecido, muy parecido. Es un país de 180.000 kilómetros, 181.000 kilómetros, con solo 14 millones de habitantes. Y O sea, un poco más que nosotros y 3 veces más que nosotros. Y yo creo que Tres y de los pico. 14 hay como 7 en Phnom Penh. En Phnom Penh, sí, se Siete, concentra. sí, más hay- o menos, algo así. Sí, hay una No, concentración. porque Pero, pues Phnom Penh tú es, tú te das es un cuenta. espacio. No, en un humano. espacio, es una ciudad muy interesante Sí, y sí. se ve el desarrollo, se ve como, porque acuérdate que eso que hablaron ustedes Sí. al principio de la conversación, que la guerra, que Vietnam, que, Sí, la guerra, hay que muchos- Pol Pot, que sí. Zona Pero se ve despobladas. la recuperación en el país, se ve, hay mucha gente que va a invierte porque Debemos mencionar a Dalí algo también, Sí, un obsequio de Marcos. Marcos ha traído un obsequio. Dos. Bueno, ha traído realmente un incienso y al mismo tiempo esta simbólica budista que está aquí, que es la imagen que revela el Gautama. Los amigos exacto, un close-up. Y vemos que Marcos también trajo un símbolo como elemento documental. Ya en otra ocasión vamos a traer a Marcos para que sigamos hablando de todo un mundo que en un tiempo tan limitado hemos esbozado, pero que todavía sé que hay un registro mayor. Y para eso, ya finalizando nuestras emisiones por este año, vamos a invitar a Marcos para que a partir del año que viene, que es dentro de poco, esté con nosotros en una emisión más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Amigos televidentes, nos veremos el próximo año.